Bueno, muchas buenas tardes con todos. Soy el profesor Artur Barranzuela, profesor del área de razonamiento matemático de Academia Preuniversitaria Omega. Y hoy día vamos a ver el tema de conteo de figuras. Vamos a hacer primero la teoría. Voy a darle algunas formulitas, algunas formas de hacer este tipo de problemas. Y después vamos con los problemas. Ok, muchachos, entonces empezamos. Conteo de figuras. ¿Qué es el conteo de figuras? A ver. ¿Qué es el conteo de figuras? Según la definición que le he puesto, dice es, para poder contabilizar figuras, pueden ser sectores circulares, ángulos, triángulos, cuadriláteros, cuadrados, paralelepípedos, cubos, etc. Se pueden utilizar diversas técnicas y o métodos matemáticos para obtener la cantidad total de figuras correspondientes. ¿Ya? Eso es lo que es conteo de figuras, o sea, contar figuras, que en este caso puede ser figuras planas, como también sólidos geométricos. ¿Ya? En este caso nosotros vamos a decir, uno de los métodos es colocando, uno de los métodos para poder hacer conteo de figuras es colocando en las áreas de las figuras una letra del abecedario o pueden ser números para que en forma ordenada ascendente contar según la cantidad de la figura buscada. Este es el método más común, el método más simple para poder hacer conteo de figuras. Ok, entonces, otro método es, además podemos utilizar el método usando fórmulas matemáticas de figuras conocidas para buscar una relación basada en una correspondencia. Este es otro método, pero aquí debes ver muy bien la figura para poder utilizar este método. Y por último, otro método es que se usa para contar figuras, es el método inductivo y deductivo. Aquí también es un método que debe utilizarse. Estos tres métodos que vamos a utilizar, muchos de ellos o bien utilizas el primero, utilizas el segundo o utilizas el tercero. O sea, no puedes utilizar, a veces puedes utilizar dos de estos tres, según el caso del problema. O muchas veces utilizas o bien el primero, el segundo o el tercero en forma aislada. ¿Ya? Es según como tengas aquí el problema. Ahorita voy a hacer problemas utilizando el segundo método, el método utilizando las fórmulas matemáticas para casos específicos. ¿Ya? Cuando vamos a resolver problemas vamos a utilizar, o bien también podemos utilizar el primer método y el tercer método, que el tercer método es únicamente para ciertos casos, ¿ya? Que quieras contabilizar figuras. ¿Ya? Entonces vamos aquí a lo siguiente, que es utilizamos métodos por medio de fórmulas matemáticas para poder hallar las figuras o el número total de figuras que hay. En este caso, el primero es cuando tengas esta figura, dice número de ángulos en una figura de ángulos consecutivos. Mira, tengo esta figura que son obviamente ángulos, ¿cierto? Y estos ángulos, mira, si te das cuenta, estamos contabilizando el primer ángulo, segundo, tercero, puntos sucesivos, hasta n. N ángulos consecutivos, porque estos son ángulos consecutivos. ¿Cuántos ángulos hay aquí en este problema? A ver, muchachos, ¿cuántos ángulos hay ahí? Según la fórmula, el número de ángulos es n por n más 1 sobre 2. O sea, cuentas cuántos ángulos consecutivos hay. O sea, n. Y para determinar el número total de ángulos que hay aquí, va a ser n por n más 1 sobre 2. Ojo que esta fórmula también se puede utilizar la misma fórmula para sectores circulares y trapecios circular. Aquí vamos al ejemplo 1. Dice el número total de sectores circulares que se cuentan en la figura. ¿Cuántos sectores circulares hay en esta figura? Entonces aquí nomás utilizamos el método. Hay que contabilizar los sectores circulares consecutivos. Por ejemplo, aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos que el número de sectores circulares consecutivos, ¿cuánto es? 6. Entonces calculamos el número de sectores
circulares. ¿Cuál es la fórmula del último número de sectores circulares? A ver, muchachos, ¿cuál es la formulita ahí? A ver, ¿cuál es la fórmula cuando tengas aquí una figura así de sectores circulares consecutivos? ¿Cuál es la fórmula? Ahí está arriba. N. N por N más 1 sobre 2. Exacto. O sea, si n vale 6, el número que le siga a 6, ¿cuánto es? 6 7. por 7 lo divido entre 2. Y si y te va a quedar acá 6 por 7, 42. Lo divido entre 2, ¿cuánto hay? 21. Entonces aquí tenemos el número de sectores circulares. ¿Cuánto es? Es 21. Y esa sería la respuesta en este problema. Entonces hay el número de sectores circulares que hay en este problema. ¿Cuántos hay? Hay 21. De esa manera. Y esa es mi respuesta en este problema. Entonces cuando quieras hallar sectores circulares consecutivos, utiliza esta formulita. Ojo, consecutivos, como se puede ver en la figura, o que tenga una figura parecida al ejemplo que ya, ¿ok, muchachos? De esa manera es como puedo hacer este ejemplo, ¿ok? ¿Alguna pregunta tienen ahí o no tienen preguntas? Ninguna propuesta. Creo que aquí es uno de los más básicos que debemos conocer. Ojo, esta formulita de acá, n por n más 1 sobre 2, van a observar que varias veces va a aparecer por ahí. Ya, varias veces va a aparecer. No solo en este caso, no solo para el número de ángulos consecutivos, número de sectores circulares consecutivos o trapecios circulares consecutivos, vas a encontrar esta fórmula. También vamos a encontrarla de la siguiente forma, mira. Vamos aquí. Vamos al segundo caso. Número de sectores circulares en una malla circular. O sea, si tienes una figurita como esta, este se llama malla circular. ¿Ya? Pero está formando sectores circulares. Y aquí vas a contabilizar, bueno, en este caso, en uno de los extremos de la malla circular colocas uno y cuentas líneas radiales que hay, que son estas de acá. Cuántas líneas radiales hay y cuántas arcos hay en esta en forma. Cuántos arcos consecutivos hay o arcos seguidos. Hay n líneas horizontales, mira. No cuentas la última por si acaso. Y hay m arcos seguidos. Y para determinar el número de sectores circulares, que va a ser n por n más 1 sobre 2 por m, donde n es el número de radios o radios que se forman aquí en esta malla circular, y m es el número de arcos que tenemos acá. Entonces tenemos aquí el número de sectores circulares n por n más 1 sobre 2. Y entonces yo tengo el ejemplo donde dice, hay el número total de sectores circulares que se cuentan en la figura. ¿Cuánto sería ahí? ¿Cuánto sería ahí ese problema? A ver, contabilizamos. ¿Cómo sería? A ver, sería, aquí tenemos 1. 1 aquí sería 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Y el otro sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos que n, ¿cuánto es? N es 6. Y m es 6 también. ¿Sí es 6? Sí. Entonces, determinamos. ¿Qué determinamos? Número total de sectores circulares. ¿Cuál es el número total de sectores circulares? Será la formulita n. ¿Cuánto vale n? Es 6. Por el número que sigue, que es 7. Lo divido entre 2. Por m, que sería 6. Entonces acá simplificando sería con este se va. A ver, espera un momento. Y creo que voy a cambiar acá color de. Sí, va. Mitad sería 3.
Y te va a quedar ¿cuánto? C por 7, 42 por 3. Y sería 126. Y tenemos que el número de sectores circulares de esta malla circular son 126. ¿Ok? Entonces, de esa manera es como se puede determinar el número de sectores circulares. Y esa es mi respuesta. Entonces, así es como puedo determinar en esta malla circular el número total de sectores circulares. Aquí te vas a percatar, por si acaso, aquí te vas a percatar en sí que se parece mucho al problema anterior, porque aquí estaba la partecita de n por n más 1, ¿cierto? Que son los sectores circulares que tiene acá. Solo que se multiplica por m porque básicamente es como si fueran los niveles de este sector. Mira los niveles que hay, cuántos arcos se puede formar aquí. Y la primera porque obviamente es como si tuviera esto, mija, es como si estuviera así. Algo así. Sectores circulares sería de esa forma. Perdón, no, así no. En este caso, los sectores circulares es así, pero es así. Estos son los sectores circulares. O sea, al principio te das cuenta que la figura era esta, mira. 1, 2, 3, 4 sectores, no 4, no, 6 sectores circulares consecuentes, seguidos. ¿Sí o no? 6, solo que están con esto, ¿cierto? Se han formado estas líneas, otros sectores, otros arcos. Por eso es que se multiplica por n. La formulita viene de eso, ¿ya? Entonces, de esa manera es como puedo determinar sectores circulares en una malla circular de esta forma, ¿ok? Dese cuenta que estos métodos que estoy haciendo son obviamente por formulita, pero debes tener la figura correcta. Si tuvieras una figura diferente aquí, la formulita no sería esa, sería otra. Claro está. ¿Qué, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta tienen? ¿Alguna pregunta tienen, muchachos? ¿O ninguna? Ninguna, profesor. Ok. Recuerda que ya les envié temprano estos PDF. El PDF, la diapositiva temprano les envié en el grupo. ¿Ya? En el grupo les envío. Y ahí está esto. Pero aquí no están los problemas resueltos. ¿Ok? Los problemas aquí no están resueltos ahí. ¿Ya? Aquí para que se guíen nomás. Para saber de lo que estamos hablando en sí. ¿Ok? Vayamos al siguiente problema. Siguiente ejemplo. Siguiente caso. Dice número de segmentos en puntos colineales y consecutivos. Tenemos aquí. Mira, puntos colineales y consecutivos. Y aquí obviamente es una línea recta. Y esto es cuántos segmentos de aquí. ¿Cuántos segmentos tenemos aquí en este problema? Como estaba diciendo, ¿cuántos segmentos hay en estos puntos colineales? Aquí yo contabilizo los segmentos seguidos o consecutivos que están acá. 1, 2, 3, 4 hasta n. Y la fórmula para este es número de segmentos n por n más 1 sobre 2. ¿Sí o no? Si mi formulita para número de segmentos, mira, otra vez se repite la misma formulita. ¿Ya? Y acá, en el ejemplo 3, ¿cuántos segmentos hay en el siguiente gráfico? ¿Cuántos segmentos hay en el siguiente gráfico? O sea, tenemos acá una línea. Acá está el punto A, punto B, punto C, punto D, punto E, punto F, punto G, punto H y punto I. ¿Cuántos segmentos consecutivos hay ahí, muchachos? Cuentan ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos que n, obtenemos que n, ¿cuánto es? N vale 8. Entonces el número de segmentos
¿Cuánto es? El número total de segmentos o segmento, el número de segmentos es n, que es 8. Por el número que le sigue al 8, ¿cuánto es? 9. Y todo esto lo divido entre 2, que va a ser 72 entre 2. Entonces aquí número de segmentos. ¿Cuánto es? 36, ¿cierto? De esa manera. De esa manera entonces tenemos que el número de segmentos en esta figura es 36, utilizando esta formulita. ¿Sí o no? De esta manera. Entonces, de esta manera es como se resuelve este tipo de problemas. Siempre y cuando sean segmentos en puntos colineales y consecutivos. O sea, segmentos en una recta aquí. ¿Ok, muchachos? ¿Alguna pregunta ahí tienen? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Han entendido esto, muchachos? Sí, profesor. Ok. Creo que muchos ya han visto algunos casos acá sobre segmentos consecutivos. Espero que me puedan entender aquí este. Y vamos al siguiente caso. Acá vamos número de triángulos en línea. O sea, cuando tienes una figura es así, triángulos en línea. Mira, triángulos en línea. Contabilice los triángulos en forma lineal, que es 1, 2, 3, hasta n. Y para determinar el número de triángulos totales aquí, va a ser n por n más 1 sobre 2. Ok. Entonces, vayamos al problema. ¿Cuántos triángulos hay en la siguiente figura? ¿Cuántos triángulos tenemos aquí? Contabilizamos. ¿Es igual al problema? Sí, solo que está al revés, nada más. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos, ¿cuánto vale n ahí? N vale 6. Entonces calculamos que número de triángulos, ¿cuánto es? Sería 6 por 7, lo divido entre 2. Si no, el 6 por el número que le sigue a 6, que es 7, y lo divido entre 2. Y acá simplificando, o bien lo hacemos aquí, sería 42 sobre 2. Entonces el número de triángulos, ¿cuánto es ahí? Número de triángulos es 21. Y listo. Entonces aquí tenemos número de triángulos 21 de esta figura. Y esa es mi respuesta. Siempre cuando tengan esta figura, deben ver muy bien la figura que tienen. En este caso, esta figura va a ser esta formulita. ¿Ok, muchachos? En ese caso. ¿Me han entendido ahí, muchachos? ¿Me han entendido? A ver, ¿me han entendido en ese problema? Espero. Nada más es una formulita que, mira, se dan cuenta, se va repitiendo constantemente. Ok, pero van a ver que no solo esa formulita hasta que se repite, van a ver que hay otras formulitas que son un poco diferentes a ella. ¿Ya? Vayamos al siguiente problema. A ver. Ahora vamos. El número de triángulos en línea en una malla. O sea, aquí. Ahora tienes esta figura. Número de triángulos en línea acá. Pero cuando tengas una malla de esta forma. Que en este caso contabilizas las figuras horizontales que se van a contar aquí 1, 2, 3 hasta n. Y contabilizas los pisos o las líneas horizontales que hay aquí, que será 1, 2, 3, 4 hasta m. Y el número de triángulos, ¿cuánto será? M, que son las horizontales que hay ahí, las líneas horizontales, las líneas rectas acá, por n más 1 sobre 2, que son los triángulos en líneas que puedes encontrar. Entonces, si yo tengo esta figura de acá, esta figura que es ejemplo 5, dice calcular el número total de triángulos en la siguiente figura. Contabilizamos, ¿cuánto sería? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Entonces tenemos que ¿cuánto vale n? N vale 8.
Y m en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces m vale 5. Entonces determino. ¿Qué determino? El número de triángulos. ¿Cuál sería la formulita? Sería 8, sería, perdón, 5. ¿Por quién? Por 8, por el número que sigue 8 sería 9 y lo divido entre 2. Aquí sería, vamos a ver, simplifico, creo que puedo simplificar acá. Mitad, mitad sería aquí 4. Y te queda 5 por 4 por 9 sería 36. 36. Entonces el número de triángulos, ¿cuánto es ahí? 5 por 36, ¿cuánto es? 180. 180. O sea, aquí ¿cuántos triángulos debe haber? 180 triángulos. 180 triángulos. Y esa es mi respuesta. De esa manera es como resuelvo problemas cuando tenga el número de triángulos en línea en una malla, como se puede ver acá. Ok, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? A ver. ¿Qué más podemos No hacer? hay profesor. Ok. Vayamos al siguiente. En el número de triángulos es una malla cruzada. Cuando tenemos una figura así, esta es una malla cruzada, ¿ves? ¿Ves cómo parten de aquí? Aquí hay que contabilizar parecido al anterior, pero en este caso esta malla no forma líneas horizontales. No, mira, es una donde se están cruzando aquí. ¿Ya? Se cruzan obviamente igual que el anterior, pero aquí no forman líneas horizontales. En este caso, contabilizamos aquí las figuras horizontales, 1, 2, 3 hasta n. Y las verticales acá, bueno, no tan verticales, sino las líneas aquí, una figura 1, 2, 3 hasta m. Y la formulita sería, el número de triángulo sería m por m más 2, m más n sobre 2, siempre y cuando tengas una figura como esta. Entonces, vamos al ejemplo. Determina cuántos triángulos hay en la siguiente figura. ¿Cuántos triángulos hay ahí, muchachos? Contabilizamos aquí horizontales, figuras horizontales. 1, 2, 3, 4, 5, 165. 6. 165 sale. A ver, tenemos. N, ¿cuánto vale? 6. Y M falta aquí. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5. Y M vale 6. No, 5, perdón. Entonces, calculamos el número de triángulos. Ojo, número de triángulos nada más. ¿Cuánto es? Es M, que en este caso vale 5, por N, que vale 6, por la suma. 5 más 6, ¿cuánto es? 11. Y esto lo divido entre 2. Entonces, número de triángulos, ¿cuánto es? Aquí puedo simplificar. Mitad, mitad sería 3. Y te va a quedar ¿cuánto? 5 por 3. 5 por 3 por 11. ¿Cuánto es 5 por 3 por 11? 165, está bien, ¿cierto? Lo que dijo su compañero. Hay 165 triángulos. Ojo, aquí estamos hablando de triángulos. Y esta es mi respuesta. De esa manera es como determino el número de triángulos para esta figura. Ok, muchachos. ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? A ver. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Entonces sigamos. Ninguna. Vamos, sigamos. Número de triángulos en una línea con vértice común. En este caso, aquí esta figura, mira, esta figurita así. Mira los triángulos. En línea, están en línea, pero con un vértice común. Y tienen que tener esta forma. ¿Cuántos triángulos hay? A ver, contabilizando aquí esta figurita acá. 1, 2, 3, 4, así, hasta n. Donde primero, mira, esta figura y la última. Donde el número de triángulos es n por n más 1 por n más 2 sobre 6. ¿Ok? Y entonces, el ejemplo 7 dice calcular cuántos triángulos hay en la siguiente figura. Tengo la figura. ¿Qué hacemos ahí?
contamos para hallar el valor de n, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ponemos, sabemos, ¿qué sabemos? Que 56, n ¿sabes, vale profe? 6. ¿56? N vale 6. Entonces, determino, en este caso, número de triángulos. ¿Cuánto es? Sería n, 6. Por el que le siga 6, ¿cuál es el que le sigue 6? 7, 7. Por el que le siga 7, 8. 8. Y esto lo divido entre 6, ¿sí o no? Obviamente aquí puedes simplificar 6 arriba, 6 abajo. Y te queda al final el número de triángulos. ¿Cuánto es? 7 por 8, 56. Y esto va a ser que el número de triángulos en esta figura que tenemos del ejemplo solo haya 56 triángulos. De esa manera. De esa manera es como resuelvo este problema con esta figura. Ojo, debo ver esta figura para utilizar esta fórmula, por si acaso. ¿Ya? De esa manera. Ok, muchachos, ¿alguna pregunta ahí? En el chat le escribieron una pregunta. A ver, a ver. Entonces vayamos aquí al siguiente caso. Número de triángulos en mallas paralelas. O sea, aquí en este caso, cuando tengo este tipo de mallas, mira. Mallas paralelas. Y aquí que dice, bueno, en este caso tienes que contabilizar las mallas horizontales. 1, 2, 3, 4 hasta n. ¿Cierto? Hasta n. Obviamente. Y aquí cuando es el número de triángulos tiene la misma fórmula que la anterior. N por n más 1 por n más 2 sobre 6. Entonces aquí, en ejemplo 8, haya cuántos triángulos hay en la siguiente figura. ¿Cuántos triángulos hay aquí? Entonces empezamos. 1, 2, 56. 3, 4, 5, 6. 56, ¿cierto? Tenemos que en este caso n vale 6. Entonces calculamos que el número de triángulos aquí, ¿cuánto es? 6, por el que le siga 6, 7. Por el que le sigue 7, 8. Todo esto entre 6. Y obviamente el número de triángulos aquí es 56, ¿cierto? Porque, obviamente, simplificamos aquí, te queda 7 por 8, 56. Y este es mi respuesta. De esa manera es como utilizo aquí el número de triángulos en mallas paralelas de esta figura, ¿ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Una pregunta? Entonces aquí avancemos al siguiente caso. Número de cuadriláteros en una malla. Y ahorita vamos con cuadriláteros. Tenemos esta malla. En este caso vamos a contabilizar los cuadriláteros horizontales y los verticales, que en este caso horizontales 1, 2, 3 hasta m y verticales 1, 2 hasta n. Entonces el número de cuadriláteros por fórmula es m por m más 1 entre 2 multiplicado por n más 1 entre 2. Ese sería el número de cuadriláteros en una malla. Entonces tenemos aquí ejemplo 9. ¿Cuánto es el número de cuadriláteros que hay en la figura? ¿Qué hacemos aquí? Contabilizamos. ¿Sí? Horizontal, ¿cuántos hay? Secuenciales 1, 2, 3, 4. Y verticales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí o no? De esa forma. 280. 280. Vamos a ver, entonces tenemos. ¿Cuánto vale m? M vale 4 y n 7. vale 7. Entonces, calculamos número de cuadriláteros. Cuadriláteros va a ser igual a quién? A m, que es 4. Por el que le sigue 4, ¿cuánto es? 8. No.
perdón, que le sigue 4 es 8. El que le sigue a 4, ¿cuánto es? 5. 5 y lo divido entre 2. Y a esto lo multiplico por n, que vale 7. Y lo multiplico por el que le sigue a 7, que es 8. Y lo divido entre 2. ¿Sí o no? Y obviamente acá simplifico. 2, 2, 2. Este se va. Te queda 5 por 7 por 8. ¿Sí o no? 5 por 7 por 8. Que será 5 por 7 por 8 es 56. Y te queda aquí 5 por 56. ¿Cuánto es? 280. Muy bien, entonces eso es el número de cuadriláteros. Ok, ese es el número de cuadriláteros que tenemos aquí. Entonces el número de cuadriláteros es 280. Y esa es mi respuesta. Ok. Ojo, tener en cuenta que aquí debemos tener una malla. Puede ser rectangular o una malla cuadriculada, ya que tiene forma de cuadrilátero, como se puede ver en la figura. Puede ser esta malla así como lo ves aquí, o esta malla de esta forma, donde tenemos cuadriláteros consecutivos o seguidos, tanto horizontal como vertical. Ok, muchachos, ¿alguna pregunta? Ninguna, profe. Ninguna, profesor. Ok, entonces sigamos. Ahora, número de cuadrados en una malla cuadrada. Ojo, esto es una malla cuadrada. Debemos hallar número de cuadrados. ¿Cómo sería? En este caso te das cuenta que debemos hallar número de cuadrados. Y los cuadrados, su característica es que todos sus lados sean iguales. Entonces aquí, tú tienes que ver primero que sea una malla cuadrada. Si es una malla cuadrada, debes hallar cuadrados. Y su formulita es el número de cuadrados. ¿Cuál es? N por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, hay el número de cuadrados en el siguiente gráfico. En el gráfico, las divisiones son congruentes. Entonces aquí te vas a dar cuenta de esto. ¿Y cuánto? Primero es la malla cuadrada, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. 4 en horizontal y vertical. 1, 2, 3, 4. ¿Sí o no? Sale 30. ¿Cuánto sería? Entonces tenemos que es una malla cuadrada. Y debemos hallar el número de cuadrados. Entonces n vale 4, ¿cierto? Entonces calculamos cuánto queda ahí. Será número de cuadrados. Va a ser que será 4. Por el que le siga 4, ¿cuánto le sigue 4? 5. 5. Sumo estos dos. Le multiplico por el que la suma de estos dos números. 4 más 5, ¿cuánto es? 9. Y lo divido entre 6. Entonces número de cuadrados sería que aquí hay que simplificar. Sale 30. 30, ¿cierto? Mitad, mitad sería 2. Aquí sería 3. Tercia, tercia, aquí sería 3. Te queda 2 por 5. 2 por 5 por 3. O sea, número de cuadrados, ¿cuánto es? 30, ¿cierto? De esa manera. De esa manera. Y este es mi respuesta. Número de cuadrados sería 30. Hay 30 cuadrados en esta malla cuadrada. Ojo, tener en cuenta que aquí debe ser malla. Todas estas figuras deben ser cuadrados necesariamente, ¿ok? De esa manera es como se resuelve el problema número 10. El ejemplo número 10. Utilizando la formulita. Ok, muchachos. ¿Alguna pregunta tienen? A ver, ¿tienen una pregunta? ¿Ninguna tiene? ¿Ninguna pregunta? Entonces avancemos al siguiente problema. ¿Qué dice? Vamos al siguiente. Número de cuadrados en una malla rectangular. Aquí cuando tenemos una malla rectangular, como se ve en la figura, y queremos hallar número de cuadrados. Entonces aquí contabilizamos cuántos cuadrados horizontales hay, cuántos cuadrados verticales hay. Como en este caso no es como el caso anterior, la formulita es que tanto m como n, o sea, número de cuadrados
horizontales y número de cuadrados verticales sea diferente. Y la fórmula va a ser así como número de cuadrado va a ser el producto de estos dos valores, m por n, más el producto de los términos anteriores a estos valores, m-1 por n-1, más el producto de los valores anteriores a los números anteriores, o sea, m-2 por n-2, y así hasta que uno de estos factores sea 1, ¿ya? Hasta que uno de estos factores sea 1. Y ahí sería la suma de estos valores. Entonces, ¿cómo haríamos aquí? Por ejemplo, mira, el ejemplo 11 dice, ¿cuántos cuadrados se pueden contar en la figura? Tengo esta figurita y debo contar cuántos cuadrados hay. Entonces, contabilizamos. Horizontal, ¿cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces aquí m vale 9. Y vertical, 1, 2, 3, 4. Entonces n vale 4. Ten en cuenta que todas estas figuritas aquí chiquititas son cuadrados. Entonces, calculamos. ¿Cuánto es el número de cuadrados aquí? ¿Cuál es el número de cuadrados que tenemos acá? A ver, muchachos, ¿cuál es el número de cuadrados? Sería fórmula. Sería m por n, que sería 9 por 4. Más el números anteriores a los 9, al 9 y 4. ¿Cuál sería? 8 por 3. Más los números anteriores a estos números. 7 por 2. Más los números anteriores a estos. 6 por 1. Y si observas que uno de los factores es 1, hasta ahí llega la suma. ¿Ok? O sea, vas a multiplicar aquí los valores máximos, 9 y 4. Después sumas los valores anteriores a estos, 8 por 3. Después suma el producto de los valores anteriores a estos, que sería 7 por 2, y así, hasta que uno de los factores sea 1. Cuando ves que uno de los factores es 1, ahí nomás terminas. Y entonces aquí haces tu resolución de esta operación combinada de 9 por 4, que sería 36, más 24, más 14, más 6. Entonces el número de cuadrados en esta figura 24, 36 más 24 sería 60. 14 más 6 sería 20. Entonces el número de cuadrados en esta figura es 80. De esa manera. Entonces de esa manera es como se resuelve este problema cuando tienes una malla rectangular y quieres hallar el número de cuadrados. Ten en cuenta que estas figuritas deben ser necesariamente, obviamente, cuadrados, porque queremos hallar cuadrados. Ok, muchachos, de esa manera es como se resuelve este problema. ¿Alguna pregunta tienen aquí, muchachos? ¿O no tienen preguntas? No, Okay. ¿Van entendiendo ahí o no van entendiendo? ¿Van entendiendo o no van entendiendo? sí. Ok, entonces vayamos al siguiente. Vayamos acá. Entonces aquí sería número de paralelepípedos en un sólido paralelepípedo. Básicamente es esto. Esto es como si tuviera un rumo, como lo haría, de ladrillos. Están ahí ladrillos. Los paralelepípedos tienen forma de ladrillo, o sea, forma de caja de zapato, o forma de, bueno, de ladrillo. ¿Qué más? Esos son paralelepípedos. Y aquí tenemos un conjunto de paralelepípedos formando un sólido paralelepípedo, como se puede ver. En este caso contabilizamos los paralelepípedos horizontales, los verticales y de profundidad, que llegará hasta m paralelepípedos horizontales, n paralelepípedos verticales y p paralelepípedos de profundidad. Y su fórmula aquí para hallar el número de paralelepípedos totales, ¿cuánto es? Sería m por m más 1 sobre 2 por n por n más 1 sobre 2 por p más 1 sobre 2. Eso es para determinar el número de paralelepípedos en un sólido paralelepípedo. Por ejemplo, aquí, ejemplo 2 dice, ¿cuántos paralelepípedos se encuentran en la figura? Empezamos a contar. ¿Cuántos serían?
Sería aquí 1. Horizontal es 2, 3, 4, 5. Entonces aquí ¿cuánto vale? Este vale n. N vale vertical 5. Horizontal 1, 2, 3, 4. Entonces este va a ser n. Perdón, m. Este m va a ser 4, n es 5. Y de profundidad es 1, 2, 3. Y este va a ser p. Entonces aquí para allá el número de paralelepípedos. ¿Cuánto es el número de paralelepípedos? Es m, que en este caso es 4. Porque le sigue 4, ¿cuánto es? 5 y lo divido entre 2. Por n, que vale 5. Por el que le sigue 5, que es 6 y lo divido entre 2. Por p, que vale 3. Por el siguiente de 3, que es 4 y lo divido entre 2. Y obtenemos aquí mitad, mitad sería 2, mitad, mitad sería 3, mitad, mitad sería 2. Entonces el número de paralelepípedos va a ser 2 por 5 es 10, por 5 por 3 es 15, por 3 por 2 sería 6. ¿Cuánto es el número de paralelepípedos? No, 900. Entonces, ¿cuántos paralelepípedos hay en esta figura? Hay 900 paralelepípedos. De esa forma es como resuelvo este problema. Y esta es mi respuesta. Ok, muchachos, ¿me han entendido ahí? ¿Me han entendido? ¿Alguna pregunta tienen? Ahora vamos. Número de cubos en un sólido cúbico. Tenemos un sólido que tiene forma de cubo, donde está formado por cubos. Ojo, ten en cuenta que son cubos, por si acaso. Entonces aquí tanto horizontal, vertical y de profundidad tienen la misma cantidad de cubos. Entonces aquí ¿cuánto es el número de cubos? Será n por n más 1 dividido entre 2, todo esto al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces yo tengo aquí, en el ejemplo 13, ¿cuántos cubos se pueden contar en total en la figura? En esta figura, ojo, te vas a dar cuenta que son cubos, ¿ya? Cubos que tienes aquí. Entonces ahí analizando, ¿cuántos hay? ¿Cuántos horizontal, vertical y de profundidad cubos hay? Aquí tenemos, ¿cuánto es ahí, muchachos? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuánto vale n ahí? ¿Cuánto? N vale 6. 6, ¿cierto? Entonces, determino el número de cubos. ¿Cuánto es? Será 6. Por el que le siga 6, 7. Lo divido entre 2 y a todo esto lo multiplico, pero no elevo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es eso de ahí? Acá sacamos mitad, mitad sería 3. ¿Sí o no? Y aquí tenemos 3 por 3, 21 al cuadrado. ¿Cuánto es 21 al cuadrado? 21 al cuadrado es, a ver, 21 por 21 es 441, ¿cierto? 441, ¿sí está bien? Unos 2, 4, 441. Entonces el número de cubos es igual a 441. Y esa es la respuesta. Entonces aquí en este sólido cúbico, ojo, debe ser sólido cúbico, hay 441 cubos. ¿Ya? Cubos, de esa manera. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna pregunta tienen o no tienen preguntas? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Tienen preguntas o no tienen preguntas? ¿No tienen preguntas? Entonces avancemos. Siguiente. Ahora vamos a hallar el número de cubos en un sólido paralelepípedo. O sea, en este caso,
los cubos horizontales, verticales y de profundidad son diferentes. Y en este caso el número de cubos va a ser multiplicas la cantidad de cubos horizontales, verticales y de profundidad que hay, más sus números, le sumas el producto de los valores numéricos anteriores a la cantidad de cubos horizontales, verticales y de profundidad que hay, más los anteriores a estos en producto. Y así hasta que uno de estos factores que están aquí sea 1. En este caso vamos a tener el ejemplo 14 que dice calcular el total de cubos en la figura. Las divisiones son simétricas, o sea, son iguales todas. O sea, estamos hablando de cubos. Entonces, ¿cómo determino aquí? Sería aquí 1, 2, 3, 4. Vertical, no, perdón, horizontal, ¿cuántos hay? 4. Entonces aquí este va a ser M. Vertical, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, vertical hay 5. Y de profundidad hay 1, 2, 3. En este pez. Entonces, determino. ¿Qué determino? Número de cubos. ¿Cuánto es el número de cubos que hay? A ver, muchachos, ¿cómo sería? Sería los valores numéricos altos que tenemos. 5 por 4 por 3. Más el producto de los números anteriores a los primeros. ¿Cuál sería? 4 por 3 por 2. Más el producto de los números anteriores a estos. O sea, el de 4 sería 3, el de 3 sería 2 y el de 2 sería 1. Y así hasta que uno de los números sea 1. Y cuando veas que uno de estos factores de este producto sea 1, ahí nomás queda. Y empiezas a multiplicar primero y después sumar. Entonces aquí sería 5 por 4, 20 por 3 sería 60. Más 4 por 3, 12. Más por 2 sería 24. 3 por 2, 6 más 1 sería 6. Entonces el número de cubos, ¿cuánto es? 90. Entonces esa forma. De esa forma. Entonces el número de cubos es 90. Y esa es mi respuesta. Entonces, ¿cuántos cubos hay? 90. 90. Entonces, total aquí debe haber 90 cubos. Recuerda utilizar muy bien tu formulita para poder determinar el número de cubos en un sólido paralelepípedo. De esa manera. Entonces, de esa manera es como se resuelve este problema. Este ejemplo, ¿ok? Muy bien, muy bien. Vayamos al siguiente. ¿Sí me han entendido aquí o no me han entendido en este ejemplo? A ver, ¿alguna pregunta más tienen o no tienen preguntas sobre esto? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Claro. ¿Ninguna pregunta tienen? ¿Todos se entendieron? Todo entendido, profe. Ok. Entonces vayamos al siguiente acá. Ah, ya. Ahora, ya les he dado, bueno, casi todos los casos donde se utilizan fórmulas para determinar el conteo de figuras, ¿cierto? Ahora vamos a ver figuras de trazos continuos. A ver, no sé si han escuchado, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, tú tienes una figurita aquí. No por ahí te han preguntado, en esta figurita, tú puedes dibujar esta figurita. O sea, trazar esta figurita sin levantar el lápiz o sin pasar por doble vez o por segunda vez por el mismo lugar. ¿No han visto por ahí esos casos especiales ahí? O por ejemplo, tú tienes una figurita que está acá y te dicen dibuja esta figurita sin pasar por el mismo trazo y sin levantar el lápiz. O no, o tal vez una figurita acá, te van a dar esta y te dice traza la siguiente figura sin pasar dos veces por el mismo lugar o sin levantar el lápiz, que siempre dicen eso
¿Han visto algunos ejemplos aquí de esto? Esto se llama trazo de figuras continuas. ¿Ya? Normalmente tú podrías decir, a ver, ya vamos a dibujar aquí. Este pasa por acá, llega y ya, listo. Esta figura de acá se pasa por acá, esta llega acá y listo. Por ejemplo, esta figura dices, a ver, yo trazo aquí, sigo por acá, trazo por acá. Doy una vuelta aquí, sigo acá, doy la vuelta, paso por aquí. Llego acá y regreso aquí. Listo. Y ahí está. Y ves que algunas figuras sí se pueden dibujar de un solo trazo, sin pasar por la misma línea pues, por dos veces y sin levantar el lápiz. Pero hay algunas figuras que es muy difícil hacer eso, que no se puede. Hay unas figuras que en el caso, a ver, no sé si esta figura es. Creo que aquí esta figura no se puede trazar, no se puede hacer de un solo trazo. Tienes que pasar en un trazo dos veces para poder hacerlo. ¿Sí o no? De esa manera. De esa manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo es que trazamos figuras o sabemos figuras? ¿Cómo podemos trazar figuras de un solo trazo? O como el tema lo dice, figuras de trazos continuos. O sea, ¿cómo hacemos? Para este caso tenemos, voy a borrar esto. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a ver las definiciones, porque hay definición aquí. Ya, por ahí hay una definición. ¿Qué dice? Figura de trazos continuos. En problemas donde se tiene que dibujar figuras sin que se deba recorrer dos veces el mismo trazo, figuras sin levantar el lápiz del papel, se llaman figuras de trazos continuos. Uno de los métodos para saber si una figura se puede dibujar sin levantar el lápiz de papel es la regla de Euler. Regla de Euler para figuras de trazos continuos, que en este caso dice, llamaremos par al punto en que concurren un número par de líneas e impar cuando dicho número es impar. Si la figura tiene solamente puntos pares, podrá dibujarse de un solo trazo, comenzando por cualquier punto. Y si la figura tiene a lo más dos puntos impares, entonces el trazo comienza en uno de estos puntos impares y termina en el otro punto impar. Si la figura tiene más de dos puntos impares, entonces la figura no puede realizarse de un solo trazo. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, esta regla de Euler, vamos a hacerlo aquí en un ejemplo. A ver, tenemos el problema 15. ¿Qué es el problema 15? Entonces aquí, ¿cómo resolveríamos este problema? Dice ahí, ¿cuál de las siguientes figuras adjuntas se puede dibujar sin pasar el lápiz dos veces por la misma recta y sin levantar del papel? Entonces tenemos, en este caso tenemos y usamos, vamos a poner aquí, utilizo la regla de Euler. Aquí voy a utilizar la regla de Euler. Utilizo la regla de Euler. 1. Aquí, tengo aquí mi figurita. Yo la dibujo normal, no hay ningún problema. Y empiezo a poner, en este punto, ¿cuántos puntos vienen aquí? O cuántas, en este punto de acá, ¿cuántas líneas? O sea, colocamos los puntos y vemos cuántas líneas llegan a ese punto. Por ejemplo, aquí, ¿cuántas líneas llegan a ese punto? 2. Este 2 me está indicando que llegan dos líneas. Y cuando llegan dos líneas en un punto, ¿cómo se le llama? Par. En el punto de acá, ¿cuántas líneas llegan a este punto? 3. Entonces, ¿este punto qué es? El punto es impar. En este punto de acá, ¿cuántas líneas llegan acá? Llegan 2. Y en este punto, ¿cuántas líneas llegan? 3. ¿Qué dice la regla de Euler? La regla de Euler dice, si en una figura hay solo puntos impares, quiere decir que esa figura se puede hacer de un solo trazo. ¿Ya? Si hay a lo más dos puntos impares, o sea, dos puntos impares hay, si hay dos puntos impares, como en este caso, quiere decir que sí se puede dibujar de un solo trazo, solo que tienes que comenzar por uno de aquellos puntos impares y terminar con el otro punto impar. O sea, mejor dicho, empiezas aquí, empiezas en el 3 de acá, trazas aquí, vamos por acá, después hago esto, sigo acá, llego aquí y regreso aquí.
Con tal que empiezo por el primer punto impar y termino por el otro punto impar. Y se puede hacer esto, demostrado. Entonces este sí se puede hacer de un solo trazo. En la figura 2, que tengo aquí esta figura, ¿se puede dibujar de un solo trazo? Entonces hacemos el método de la regla de Euler aquí. ¿Cuántos puntos hay aquí? ¿Cuántas líneas hay aquí? Hay 2. Al de acá, 4. Acá, 4. Aquí, 3. Acá, 3. Y aquí en medio, ¿cuántas líneas hay? 4. Entonces aquí se puede dibujar, sí, porque hay solo 2 puntos impares. Y si uno es la regla de Euler, yo puedo empezar por cualquiera de estos puntos y terminar con el otro. O sea, empiezo por ejemplo por el 3. A ver si sigo aquí. No debo terminar en el otro punto, o sea, seguir en otro punto. Por ejemplo, digo acá, sigo acá, doy la vuelta por aquí. ¿Qué más? Trazo por acá. Sigo aquí. Vamos por acá, sigo acá, llego aquí y paso acá. Y listo, termino con este punto. Listo, de esa manera. Entonces aquí también se puede hacer un solo trazo. En la figura 3 puede hacer de un solo trazo aquí. Aquí vamos a ver. Acá. ¿Cuántos puntos impares hay aquí? ¿Cuántos puntos hay? Perdón, este punto, ¿cómo es? ¿Par o impar? 1, 2, 3, impar. Este punto de acá, impar. Aquí, par. Acá. 4. Par. Y aquí, par. ¿Sí o no? Entonces, este también se puede dibujar. Entonces, vamos a empezar por el 3 que está arriba. Voy a la vuelta, aquí sigo acá. Después sigo acá, doy la vuelta, llego acá y acá. ¿Cierto? Entonces se puede hacer de un solo trazo. Y el 4, aquí se puede hacer de un solo trazo esta figura. Aquí decimos, ¿cuánto? Este punto, ¿cómo se llama? Punto par o impar. 1, 2, 3, impar. Acá, 1, 2, 3, impar. Acá, 1, 2, 3, impar. Y aquí, 1, 2, 3, impar. El punto de medio aquí, 4. Entonces aquí no se puede trazar aquí, no se puede hacer de un solo trazo, porque tiene más de 2 puntos impares. Entonces cuando tiene más de 2 puntos impares, no se puede hacer dibujo de un solo trazo. Entonces la respuesta, ¿cuál es la respuesta? La 1, la 2 y la 3. De esa manera es como hacemos figuras de un solo trazo o figuras de trazos continuos, o aquellas figuras que no se pueden dibujar sin pasar 2 veces por la misma recta y sin levantar el lápiz. De esa manera es como tenemos en cuenta este tipo de gráficos. ¿Ok, muchachos? Espero que me hayan entendido aquí, muchachos. Esta regla de Euler es importante en problemas de psicotécnico, ¿ya? Y entiendan un poco esto, ¿ok? Espero que me hayan entendido, muchachos. Profe, El tema, sí, dígame. en eso de par e impar, ¿puede volver a explicar? Aquí había dicho que ¿qué es un punto impar? Un punto impar es un punto donde cuántas líneas hay, se deben entrar líneas impares. Ojo, estoy poniendo números para que entiendan por qué le pongo números. ¿Por qué le puse 3? ¿Por qué le puse 2? ¿Por qué le puse 4? ¿Por qué le puse 2 aquí? Mira. ¿Cuántas líneas entran en este punto? 1, 2. ¿Por qué le pongo 3? ¿Cuántas líneas le pongo? 1, 2, 3. ¿Por qué le puse 4 aquí? ¿Cuántas líneas entran en este punto? 1, 2, 3, 4. Por eso le pongo aquí esos números. Esos puntos, ¿cuándo son pares? Obviamente cuando están con número 2, porque yo les pongo 2 par, 4 par. Si es 3, ¿qué significa? Impar. ¿Sí o no? No estoy haciendo otra cosa que no es diferente. Solo observa la figura y ve cuántas líneas entran en ese punto. Y yo les pongo el valor numérico para que me entiendan aquí que aquí este punto es par. ¿Por qué? Porque hay 2 líneas que entran en este punto.
¿Por qué le pongo 3? Porque tienen que ver cuántas líneas entran en este punto y si hay 3 líneas, entonces este punto es impar. ¿Por qué le pongo 4? Porque aquí veo que cuántas líneas entran en este punto. Entran 4. 4. Entonces por eso le pongo 4. Entonces sería un punto par. ¿Ya? Par. ¿Ya? De esa Ah, ya, forma. profe. Y ahora, ¿qué dice la regla de Euler? Si ustedes leen bien acá, en la parte, aquí, ¿qué dice? Mira, lee, dice, si la figura tiene solamente puntos pares, podrá dibujarse de un solo trazo, comenzando por cualquier punto. Mira. Segundo, si la figura tiene a lo más dos puntos impares, entonces el trazo comienza en uno de estos puntos impares y termina en otro punto impar. Mira. Tercera, si la figura tiene más de dos puntos impares, entonces la figura no puede realizarse de un solo trazo. Mira, lee aquí, aquí está la información. Todo lo que he hecho aquí, todo esto, lo que está aquí, lo estoy aplicando acá. De una sola. Nada más estoy aplicando. Por eso digo, mira aquí se utiliza la regla de Euler. Entonces debo entender bien la regla de Euler para saber por qué es que aplico todo esto aquí. ¿Ok? Entonces por eso es que la primera figura, la segunda, la tercera, se pueden hacer de un solo trazo. En cambio la cuarta no, porque tiene más de dos puntos impares. Entonces como tiene más de dos puntos impares, no se puede hacer un dibujo de un solo trazo sin levantar el papel y sin pasar dos veces por el mismo lugar. De esa manera, ¿ok? De esa manera, Ah, ya, profe. ok. Entonces, ¿hay alguna pregunta más? Ok, ninguna. Ok, entonces ahí terminamos aquí la teoría. Ahora vamos a empezar con la práctica, ¿ok, muchachos? Espero que me hayan entendido. Ahora vamos a empezar con los problemas.